Gloria al Señor. ¿Quién les dijo que se sentaran? Vamos empezando y ya se cansaron. Dígale a su vecino que está a la derecha, a la izquierda. Dígale a su vecino, no creo, pero dígale más fuerte, no creo que estés más cansado que el hermano Omar, que estuvo 7 horas esperando en Panamá la conexión para llegar. Fíjense que yo tenía que llegar hoy a las 3:30 de la mañana y llegué casi a las 10 de la mañana. Pero dentro de todo lo que está sucediendo en esta gran experiencia de Pentecostés, tenemos que reconocer la intervención de la gloria de nuestro papá. Y tenemos que reconocer que Él está haciendo grandes cosas. Apláudale al que merece todo el honor y toda la gloria. Más fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Y sabemos que esta va a ser una semana de mucha bendición, donde cada uno de nosotros vamos a experimentar el fuego del Espíritu Santo. Estamos siendo llamados. ¿Llamados a qué? A ser testigos de esperanza. Ser testigos de esperanza con mayúscula. El Papa Emérito Benedicto nos regaló una carta apostólica bellísima, que tal vez no se entendió en su tiempo, que se llama Spe Salvis, salvados en la esperanza. Pero era una carta profética para hoy en lo que estamos viviendo. Y dice el Papa Emérito Benedicto en el numeral 30, la esperanza, pero la esperanza que trasciende y la verdadera esperanza que nos va a sostener no puede ser otra que Jesucristo nuestro Señor y Salvador, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Es la esperanza con mayúscula. Es la esperanza que nos lanza hacia adelante para poder experimentar ese Pentecostés personal. Muchos hermanos me dicen, hermano, ¿cómo ha vivido su vida en este tiempo que acabamos de pasar de pandemia? Fíjense lo que me sucedió en el 2020, cuando inició la pandemia. Marzo del 2020, tomo un avión para ir a predicar de Guayaquil a Los Ángeles. Aterrizo en California. A las 3 horas de aterrizar cierran el espacio aéreo del Ecuador. A las 4 horas cierran el espacio aéreo de Estados Unidos. Alcanzo a predicar de las 8 parroquias, 8 comunidades en 2, porque la arquidiócesis cierra por mandato del Estado las parroquias por la situación de COVID. Al mes y medio fallece mi madre de COVID. A los 2 meses fallece una tía. A los 4 meses me secuestran 3 días en México. A los 7 meses muere mi esposa de cáncer. Yo les voy a preguntar algo. A pesar de mi cansancio, yo les pregunto, ¿ustedes me ven con cara de chicle aplastado? ¿Ustedes me ven con carita de frustrado, de amargado? ¿Saben por qué no? Porque hay una esperanza con mayúscula que se llama Jesús. Una esperanza que a pesar de todo nos sostiene. Una esperanza que nos impulsa a creer lo imposible a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Es una esperanza que sana, que libera, que transforma. Es una esperanza que nos empuja. Es una esperanza que nos hace entender aquellas palabras de Santa Teresa de Ávila: abandonarnos en la inseguridad segura de Dios. Amén. Dígale a su vecino: inseguridad segura de Dios. Y lo dice muy claro Santa Teresa de Ávila: no es un error gramatical, es la inseguridad de mi fragilidad, de mi pecado, frente a la esperanza con mayúscula, que no lo entiendo, pero me abandono. Dígale a su vecino: tú no fuiste llamado para graduarte de filósofo. A veces queremos entender. Mamita María casi cae en ese error, pero se dio cuenta que no lo entendía, pero que tenía un gran aliado para cumplir la misión. ¿Y quién era ese aliado? El Espíritu Santo.
el mismo que tú y yo hemos recibido el día que fuimos bautizados. ¿Sabe qué dice San Cirilo de Jerusalén? Uno de los grandes padres de la iglesia. Fuimos sumergidos en las aguas bautismales para dar testimonio como Cristo. No para proclamar derrota, no para andar con cara de chicle aplastado, no para caer en la quejabanza. Hermano, estamos llamados a reflejar la anchura y la grandeza de un Dios que nos ama con amor eterno. Amén, aleluya. Cuando me mandaron la temática, yo me alegré de este tema tan bello. Yo tuve la gracia de estar 9 años en un seminario, 9 años estudiando, pero al final no era mi vocación. Un año antes del diaconado salí del seminario, terminé todo lo que fue la filosofía y la teología. Y en teología, sacudiendo un poco esa parte y recordando ese momento de la Eucaristía, dice San Agustín cuando habla de la Eucaristía: mientras en el mundo se celebre una Eucaristía, hay esperanza. Una. Pero le digo algo: al día no se celebra una Eucaristía, al día se celebran millones de Eucaristías. Aleluya. ¿Y sabe a qué se traduce eso? Que son millones de veces que papá sacrifica a su hijo para que tú y yo no andemos con cara de chicles aplastados, para que tú y yo demos razón de nuestra fe, para que tú y yo sigamos adelante la misión que se nos ha dado. Estamos llamados a ser misioneros eucarísticos bajo la unción del Espíritu Santo. Pero cuando hemos aceptado ese reto por nuestro bautismo, el Papa Francisco lo dice claro en Evangelium Gaudium: cada uno está llamado a ser misionero, porque hemos recibido al que es la misión, el Espíritu Santo. Pero hay un reto, es el reto de no permitir que nada ni nadie nos detenga en esa misión, aplicando lo que dice Santa Catalina de Siena. Dígale a su vecino: fíjate lo que dice Santa Catalina de Siena. Dígale, mira lo que dice Santa Catalina de Siena: si cada uno hiciera lo que le toca hacer, ya hubiéramos encendido el mundo. Apláudale al Rey de la Gloria, aleluya. Es que esa es la bronca, hermanos. Andamos metiendo las narices donde no debemos, cuando cada uno tiene una misión particular. Yo soy psicólogo clínico familiar. Soy encargado de un centro de rehabilitación para sacerdotes que se llama Casa Betania. Yo nací en Gringolandia, de papás mexicanos. Hace 12 años un obispo me conoció en España y me dice: me gusta cómo trabaja la sanación interior con la parte psicológica. Me presenta el proyecto y me dice: vente un año. Han pasado 12 años. Estoy enamorado de ese proyecto. ¿Por qué? Porque los entiendo. Porque estuve 9 años en un seminario y cada uno está llamado a una misión particular. Cada uno tiene una misión que se alimenta con el pan, una misión que se alimenta con Él, pero es una misión que enciende todos los días el fuego del Espíritu Santo, para que cada una de las circunstancias que nos pasan día a día no detengan esa misión, sino que confiemos en aquel que nos ha llamado a la misión, sino que confiemos en aquel que nos ha escogido para extender su reino, pero recordando que es su muerte y resurrección la que nos impulsa a salir de nosotros mismos para poder darnos a los demás. Por eso me encanta esa frase de Santa Catalina de Siena: si cada uno hiciera lo que le toca hacer, ya hubiéramos encendido el mundo, ya hubiéramos traído fuego a la tierra. La cultura de la muerte, que bien le llamaba San Juan Pablo II,
no solamente la eutanasia y el aborto. La cultura de la muerte es el pecado que degrada a la persona humana. ¿Sabe qué decía el Papa León XIII en 1897 en una de sus grandes catequesis, que sacudió a la iglesia? Siéntese porque se me va a cansar. ¿Sabe qué dijo el Papa León XIII? Tenemos que enseñarle la doctrina sobre el Espíritu Santo a los católicos. Y aquí viene la razón. Porque si los católicos no saben quién es el Espíritu Santo, van a perder conciencia de pecado. Y el Papa León XIII lo dijo: el gran problema de perder conciencia de pecado es que también se pierde la conciencia de la salvación. Amén. Dígale a su vecino: perder conciencia de pecado. Pero dígale fuerte: perder conciencia de pecado es perder conciencia de la propia salvación. Cuidado con eso. Dice San Felipe Neri: la conversión no puede esperar, porque la muerte no espera. Fíjense qué bellas palabras de San Felipe Neri, que en los próximos días me va a tocar profundizar en un documento que se llama Ecclesia in America de San Juan Pablo II, donde el capítulo 2 de esa carta es sobre el llamado a la conversión. Un llamado que hemos esquivado, y por eso el mundo está como está, decía Santa Catalina. ¿Por qué apesta el mundo? ¿Por qué está en un desorden? Porque nosotros nos hemos callado, porque no hemos sido evangelio vivo. Cuando San Francisco de Asís mandaba a sus frailes a predicar, se ponía en la puerta del monasterio y a cada uno le daba una Biblia y les decía: solamente si es necesario ábrela, porque el primer evangelio que tienen que leer allá afuera es tu propia vida. Por eso Santa Catalina acertadamente, repito por tercera vez, lo dice: si cada uno hiciera lo que le toca hacer, ya hubiéramos encendido el mundo. Si cada uno viviera como le toca vivir, aplicaríamos esa gran campaña, ese gran llamado, ese gran anuncio que se nos presenta como una gran verdad para ser testigos de esperanza. Pero no podemos ser testigos de esperanza si no nos sometemos a la acción poderosa del Espíritu Santo. El Papa nos ha querido invitar, y vamos a recordar a nuestro queridísimo llamado Papa Emérito Benedicto, un documento tan bello que se llama Para que en él tengamos discípulos, para que en él tengamos vida y vida en abundancia. Documento de Aparecida 2007. ¿Qué nos decía el entonces Papa Emérito Benedicto a todo lo que era América Latina y el Caribe en este documento? Nos hacía un llamado a la conciencia de salir de nosotros mismos, de entender la misión desde la Eucaristía como alimento vivo que nos mantiene a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las pruebas que podemos tener. Es una misión que no se puede detener. Es una misión que hoy la Mansión da testimonio, porque a pesar de todo lo que ha estado sucediendo en Santa Cruz, en ningún momento pasó por la mente de esta casa cancelar esta gran semana de evangelización para gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nos estamos alimentando de Él. El corazón que se alimenta de Él. Por eso es tan profundo lo que dice San Agustín. Es tan profundo y lo dice en una catequesis bellísima. Porque hay esperanza en cada Eucaristía que se celebra. ¿Por qué la esperanza no muere? Porque Él es el que se nos da. Y se nos da para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Es una esperanza que no caduca. Es una esperanza que no detiene. Es una esperanza que nos lanza hacia adelante. A pesar de cada una de las circunstancias que podemos estar viviendo, porque quema por dentro, porque quema por dentro. Y cuando la esperanza que es Cristo quema por dentro, nosotros no podemos callar que Jesús está vivo para gloria de Dios Padre, aleluya. No podemos callar.
¿Quién es el que calla? El que no renueva esa esperanza acercándose al banquete. ¿Quién es el que calla? El que no se alimenta del cuerpo vivo, Cristo, entre nosotros que se nos da. ¿Quién es el que calla? El que no renueva esa experiencia de Pentecostés. Fíjense, yo acabo de, el 7 de noviembre cumplí, yo sé que no lo van a creer, yo sé que antes decía 32 años, pero mi obispo me dice súbele 2 años, Maitorena. Yo sé que parezco de 34, pero acabo de cumplir 51 años. Qué belleza, ¿verdad? Dígale a la vecina, el pecado envejece y la gracia rejuvenece. Yo tenía 3 años que no venía a la mansión y ahorita se acercó una hermana y me dice, hermano, lo veo más joven, más bello. Qué bien está, hermano. Y me pregunta, ¿qué hace? ¿Me confieso? Amén. Me confieso. Me confieso. El pecado envejece. Dígale a su vecino, el pecado envejece. El pecado mata. El pecado destruye. El pecado amarga. El pecado enferma. En cambio, la gracia rejuvenece. Y la gracia se adquiere a través del sacramento de la confesión. Que si vamos a hablar de la Eucaristía como lo que nos sostiene para la misión, tenemos que hablar del sacramento de la confesión, porque vamos a caer, porque la vamos a embarrar, porque en cualquier momento vamos a caer en la miseria de nosotros mismos. Pero la iglesia, que es madre y maestra, dígale a su vecino, la iglesia es madre y maestra. ¿Quién es la iglesia? Démosle un aplauso a nuestra mamá iglesia, pero fuerte ese aplauso. Y miren lo que dice la iglesia, que es madre y maestra. Miren lo que dice, hermano. O sea, no hay pretexto para decir, pero ¿cómo que en mi fragilidad estoy llamado a ser misionero eucarístico en el Espíritu Santo? Claro, porque ni siquiera tu pecado te puede detener. Mira lo que dice en el Catecismo Católico la iglesia, que es madre y maestra. En el numeral 1446, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, de la confesión, en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Apláudale, apláudale aunque le duela. Fíjese lo que dice al final: en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Dígale a su vecino, ahí te hablan, vecina. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Que no hay pretexto. Joven, no hay pretexto en tu pecado. Mujer, varón, no hay pretexto. Porque hay un sacramento que te vuelve a poner en salida. Hay un sacramento que te vuelve a poner en salida. Hay un sacramento que te impulsa, que te empuja. Y el Papa Francisco nos habla muy claro de ese salir de nosotros mismos. En este documento tan bello que nos regaló, que se llama Evangelium Gaudium, mire lo que nos dice el Papa en el numeral 20 de este documento que nos regaló en el 2013. Hoy, en este Id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Ojo con lo que dice: salir de la propia comodidad y de su propio pecado y atreverse a llevar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio. Por eso les decía, el pecado no es un pretexto para que tú dejes de ser misionero, porque el Señor ha instituido un sacramento, ha instituido el sacramento de la confesión. ¿Y sabes por qué lo ha instituido? Y siempre lo comento: el día que Papá Dios se juntó con el Espíritu Santo y Jesús, estaban pensando en Omar.
Y Jesús le dijo: papá, ¿cómo la vamos a hacer con Omar? Es muy pecador. Y el Espíritu Santo sopló y dijo: instituyamos un sacramento para que cuando Omar la embarre, tenga la opción de levantarse desde su libre albedrío, porque no es una imposición. San Agustín: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte. A ver, no puede salvarte. El sacramento está establecido, pero ¿para quién está establecido? Para el que reconoce su fragilidad. Amén. Apláudale al Dios de la vida. Hoy, hablando con el padre, le decía: padre, yo admiro algo del padre José Antonio Fortea, este gran exorcista. Yo tuve la gracia de estar el año antepasado con él casi 2 semanas compartiendo allá en Alcalá de Henares. Tengo una relación muy cercana con él por el tema de los exorcismos y todo eso, porque me toca ir cada año toda una semana al Vaticano a tomar el curso de exorcistas, porque soy consejero como psicólogo en todo lo que es el tema de exorcismo en mi arquidiócesis. No hago exorcismos, ojo, porque cuando comento eso, lo primero que hace la gente es: hermano, sáqueme el chamuco, sáqueme el diablo. Y yo solo responder: vaya al sacramento de la confesión. ¿Sabe qué decían los primeros padres de la iglesia y el Concilio Vaticano II cuando habla del sacramento de la confesión? Que el sacramento de confesión siempre ha sido un pequeño exorcismo. Si tú quieres iniciar una vida nueva donde el enemigo no ocupe un lugar, acércate al sacramento de la confesión, pero desde libre albedrío. Y yo le comentaba al padre y le decía: padre, ¿sabes qué es? Porque estábamos hablando del padre José Antonio Fortea, y le digo: ¿sabes qué es lo que más detesta el demonio del padre José Antonio Fortea? No son sus libros, no es su tesis sobre demonología que escribió, no son sus conferencias. ¿Sabes qué es lo que más detesta el demonio de él? Su humildad y su espíritu de pobreza. Porque al demonio con eso lo desenmascaras. Con eso lo desenmascaras. Por eso nosotros tenemos que entender que el reconocimiento de nuestra fragilidad es lo que nos da el potencial para ser auténticos misioneros. Pero ¿dónde adquirimos ese reconocimiento? Cuando nos acercamos a la mesa del pan. Porque para acercarnos a la mesa del pan tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión. Si no, estaríamos comulgando nuestra propia condenación. Entonces, para acercarnos y seguir siendo misioneros, alimentados de aquel que vamos a anunciar, porque no se trata de proyectarse uno mismo, se trata de que Él a través de nosotros se proyecte y los demás descubran a Cristo en nosotros. Pero lo van a descubrir en la medida en que nosotros nos acerquemos al altar. Muchas veces en retiros de servidores que comparto se acercan, y usted sabe, cuando uno llega a un lugar por primera vez, los servidores y la gente pues se acerca, hermano, y me cuentan: yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, tengo ya desde que inició la mansión, soy pionero de la mansión, estoy en el ministerio de música de la mansión. Y yo, al final de que ya hablan, les pregunto y les digo: dime cuántas veces a la semana comulgas y te diré cuánto amas a Jesús. Y en México tenemos un dicho muy mexicano, no sé si lo entiendan aquí, y al final, cuando estoy predicando en México, les digo: y de lengua me como un taco. No lo entienden, ¿verdad? Que es mentira lo que me están diciendo. Porque si realmente amo a Jesús, todo nos tiene que llevar a Él. Por eso a veces los padres no quieren a la renovación carismática. Yo nací en la renovación hace 36 años. Mi abuela
Fue una mujer que recibió su bautismo en el Espíritu en el 71, el día que yo nací, el año que yo nací. Una gran pionera de la renovación carismática en el norte de México y en la frontera con Estados Unidos, Arizona, California, Texas. Una mujer que cuando recibió su bautismo, su querigma, su corazón se encendió, pero ¿sabes dónde desembocó? En la Eucaristía. Y yo recordaba que mi abuela todos los días iba a la Eucaristía. Y yo cuando inicié en la renovación, ella me insistía y me decía: es que si tu vida, tu servicio, tu caminar no desemboca. Yo no lo entendía, estaba preocupado por otras cosas. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo me enamora de Jesús Eucaristía. Y si nosotros no desembocamos en el pan que Él es, el pan que nos alimenta, nuestro corazón se enfría. Nuestra misión no es auténtica, no impactamos corazones. Estamos para impactar corazones, pero el primer corazón que tiene que ser impactado es el corazón de uno mismo, para que sigamos adelante en la misión, para que los demás vean ese anuncio con un poder respaldado en la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice los obispos en este documento de Aparecida? Son palabras bellas que nos dice la iglesia. Y repito, ¿por qué he querido comentar lo del sacramento de la confesión? Porque no hay absolutamente nada que nos detenga de esa misión, que es el anuncio que nace desde la Eucaristía y que nos prepara a través del sacramento de la confesión. Mira lo que dice el documento de Aparecida en el numeral 363. La fuerza de este anuncio de vida será fecundo si lo hacemos con el estilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre presente a la Eucaristía como fuente y cumbre de toda vida misionera. Fíjense lo que nos dice este documento tan bello de Aparecida, que a veces no hemos entendido. Si la misión no la centramos en Jesús Eucaristía, que al primero que tiene que alimentar es al que lleva el anuncio. ¿Y de qué nos tiene que fortalecer, alimentar? De cada una de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Yo recuerdo cuando falleció mi esposa, mi obispo me dice: Omar, tómate 2-3 meses, no te preocupes por la terapia, no te preocupes por las clases en el seminario, no te preocupes por las predicaciones. Y yo recuerdo que le dije: no, monseñor, si usted me manda a descansar 2-3 meses, va a ser por santa obediencia. Yo lo obedezco si ese es su deseo, pero si me lo deja a mi libre albedrío, ahorita es cuando más tengo que anunciar. Ahorita es cuando más tengo que anunciar, porque mi corazón está fortalecido en Jesús Eucaristía, y es el testimonio el que llega al corazón del hombre y la mujer. Hermano, nosotros tenemos que ser esperanza desde nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ser esa esperanza que impacte. Pero repito, si no somos una esperanza que se renueva en Él, con Él y para Él, las circunstancias de la vida nos van a sofocar y no vamos a avanzar, y no vamos a ser esos misioneros que el mundo requiere el día de hoy. Estamos ante una realidad, hermano, donde necesitamos jóvenes encendidos del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres encendidos en el Espíritu Santo. Necesitamos religiosas, sacerdotes encendidos en el Espíritu Santo. En pocas palabras, necesitamos una iglesia católica encendida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero para que eso suceda, tenemos que alimentarnos del que trae el soplo, el rúa, el que trae ese aliento divino. Entonces la iglesia nos prepara, y la iglesia te dice y me dice, y sigue diciendo en el numeral 251 del documento de Aparecida: de tal manera que la Eucaristía educa al creyente para la misión. De ahí se desprende la importancia de la Eucaristía
de todos los días, pues la familia cristiana vive y se cultiva para la misión en la mesa eucarística, que sin una participación activa en la celebración eucarística no habrá un auténtico discipulado maduro. Amén. Miren cómo, apláudale al Señor. Miren cómo termina este numeral 251 de Aparecida. No va a haber un auténtico discipulado misionero maduro si no parte de la fracción del pan. Amén. Por eso a veces los sacerdotes, a nosotros que estamos en la renovación carismática, y se los digo, tengo la gracia de viajar, acabo de llegar, viajo mucho. Ahorita me voy a Venezuela, después me voy a México, después a Estados Unidos. Y a veces los padres abren su corazón y me dicen: hermano, es que el grupo de oración, sí, viene mucha gente, pero no se acercan al banquete. Entonces eso como que prende un foquito y a mí también me cuestiona. Por eso cuando la gente viene y me dice: es que yo predico, yo soy intercesor, yo soy profeta, impongo las manos, la gente sana. Dime cuántas veces a la semana comulgas y te diré cuánto amas a Jesús. No nos compliquemos la existencia. Amén. Apláudale. O sea, dime cuántas veces comulgas y te diré si realmente es Jesús. Porque a veces andamos tras los carismas de Jesús, pero no tras el Jesús de los carismas. Y aquí les va una más que les va a doler. A veces andamos tras la misión de Jesús, pero no tras el Jesús de la misión. Cuidado. El Papa San Juan Pablo II, en un documento que nos regaló en el 2001, que se llama Novo Milenio Nuente, la esperanza de un nuevo milenio, lo dice muy claro: cuidado con el hacer por hacer, porque es más importante el ser que el hacer. Amén. ¿Qué es más importante, el hacer o el ser? El ser aquí. Señor, en tu nombre eché demonios. Uy, Señor. ¿Cuántas veces a la semana me comiste? ¿Cuántas veces a la semana me deseaste? ¿Cuántas veces a la semana tu corazón se consumía, ardía por amor, por recibirme? Solamente los domingos, Señor. Y todavía te preguntas: ¿por qué me está yendo como me está yendo? Es que estás anémico. Mucho ruido, pero poca unción. Dígale a su vecino: mucho ruido, pero poca unción. Es que repito, a veces estamos enamorados de los carismas de Jesús, pero no del Jesús de los carismas. Dígale a su vecino: cuando llegues al cielo haciendo un acto de fe, o sea, estamos haciendo un acto de fe. Cuando llegues al cielo, allá no va a haber mansión, allá no va a haber predicación, allá no va a haber intercesión, allá no va a haber exorcismos, allá no va a haber imposición de manos, allá no va a haber ni animación. ¿Saben qué es lo único que va a haber? Postrados ante Él, adorándolo y diciéndole: santo, 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 santo. Y si en la tierra no te enamoraste de Él, pues aplica por otro lado, porque te vas a aburrir mucho en el cielo. Si aquí no lo deseas, si aquí no lo deseas y lo tienes, no me vengas a decir que quieres ir al cielo. Tú lo que quieres es un campo para proyectarse, pero no para dejar que Él se proyecte en tu vida. Porque la única manera en la que Él se puede proyectar es dejando que Él penetre, es acercándote al banquete de la esperanza. ¿Cuántas veces he visto, no una vez, 30 y tantos años, ver cómo los paralíticos se paran de silla de ruedas? Lo decía el padre Emiliano Tardif.
A mí no me sorprende que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que los paralíticos caminen. Para mí lo sorprendente va a ser cuando no suceda, porque proclamamos a un Cristo vivo, a un Cristo que está vivo en la Eucaristía, para gloria de Dios Padre. Cuando llega la gente, yo atiendo usualmente jueves y martes, que son los días que estoy en la semana, y la gente viene, saben que soy católico, que soy el hermano Omar, que soy psicólogo, y lo primero que hago es invocar la gracia del Espíritu Santo, porque ni toda la ciencia, los 6 años que me quemé el cerebrito para obtener un título en psicología familiar con un doctorado en todo lo que son traumas, heridas, frustraciones, toda esa miseria, me va a dar la sabiduría que da el Espíritu Santo en un minuto. Santo Tomás de Aquino lo dice, el gran teólogo de nuestra iglesia: donde se busca la verdad, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Amén. Si nosotros queremos caminar en la verdad, Él es al que tenemos que invocar. Entonces, después de orar con la persona que voy a atender, viene la pregunta que va a partir para la sanación de la persona. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Y he tenido pacientes que tienen 15, 20 años sin acercarse al sacramento de la confesión. Nada menos la semana pasada, una mujer que tenía 25 años sin confesarse. ¿Y saben cómo entró ahí a la oficina? Entró con un andador así, y no era una mujer anciana. Estoy hablando de una mujer que la última vez se confesó a los 20 años y que entró a los 45 años a hablar conmigo. Iba con una andadera así, le dolía todo, pero desde que entró a la oficina percibí y dije, en mi interior, por una gracia del Espíritu, un destello. Y les voy a decir cómo piensa un mexicano. Y le digo: Señor, esta vieja mínimo tiene 15 años que no se ha confesado. Pero acuérdense que los mexicanos, aquí me dijeron que hay una paisana. ¿Dónde está la mexicana? O ya se me fue a dormir. Ah, paisana, ¿de qué parte? Ah, yo soy de Sonora, puro norte. Démosle un aplauso a mi paisana. Se me salió lo mexicano. Ándale. Mis papás son de Sonora, pero yo nací en Gringolandia. Pero ya no sé si soy de aquí o de allá. Tengo 12 años viviendo en el Ecuador. Pero bueno, ahí estamos. Entonces esta mujer en mí, yo desde que el Espíritu, dije: esta vieja mínimo tiene 15 años sin confesarse. No le dije a ella, obvio, lo dije dentro de mí, en mi pensamiento como mexicano. Y dicho y hecho, cuando le pregunto, me dice: tengo 25 años. ¡Wow! Y le empecé a hablar, primera catequesis, el pecado. Romanos, San Pablo, el fruto del pecado es la muerte. El pecado. Y le dije una frase que me encanta usar, que ya pronto, después de Adviento, la Cuaresma, de San Felipe Neri. ¿Saben qué dice San Felipe Neri? A menudo el hombre es el carpintero de sus propias cruces. Amén. Mexican style, diría el gabacho, estilo mexicano. Sufres porque quieres, mijito. Porque cuando Dios pensó en ti, Dios no pensó en una mujer con cara de chicle aplastado. Dios no pensó en un hombre con cara de chicle aplastado. Dios pensó en algo grande que se proyectara en él dentro de ti. Amén. Y si estás viviendo, apláudale al Señor. Si estás viviendo en una frustración, es que le repito, hermano, es que no. Mi mamá se murió, o sea, en menos de 7 meses, mamá murió. A la que le dije a mi tía, después de la novena de mi mamá: tía, la que seguía de mi madre, su hermana: tía, de hoy en adelante tú vas a ser mi mamá. Sí, mijo. Y se le ocurre también morirse a esta vieja. Y la única vieja que me quedaba era mi esposa. 6 años con cáncer terminal.
Cuando le detectaron el cáncer, me acuerdo que mi obispo me llamó también, humano, un pastor, pero sin perder la gracia del Espíritu. Me dice: Omar, tómate el tiempo que quieras. Y yo recuerdo que entré al cuarto y le dije: mi amor, yo voy a dejar de predicar, porque le daban 7 meses de vida y el Señor me la regaló 6 años. Pero ¿saben qué fue lo más bello? Cuando me dice: no, tú no vas a dejar de servirle a mi Señor, porque hoy, si antes oraba como tu esposa, hoy vas a tener una esposa enferma ofreciendo todo su dolor por ti y por las almas que le vas a predicar. Yo no podía dejar de anunciar. Y cuando me dicen que ella fallece, imagínense, voy a una misión donde hablé muy fuerte contra el narco, que ya en México me han querido asesinar varias veces, en Durango, en Sombrerete, en Zacatecas. Me han tenido que sacar los obispos de noche, pero ahí sí me pescaron en Nogales. Llegaron más de 15 hombres, me esposaron, me pusieron una máscara y me tuvieron 3 días esposado, pasándome cuchillos, queriéndome quebrar con todo lo que me decían que me iban a picar y me iban a echar en aceite. Fue tremendo. Y como siempre lo digo, quebraron mi carne, mi humanidad, mi fragilidad, mi miseria, pero nunca lograron quebrar mi fe, porque no estaba sostenida en una emoción, sino en el cuerpo y la sangre de Él. Amén. Por eso nosotros, es tan importante lo que nos dice el documento de Aparecida. Nosotros estamos llamados a una misión eucarística, sí, porque tenemos que centrarnos en Él, pero impulsada por el Espíritu Santo. Lo que nos decía en Evangelium Gaudium el Papa Francisco, es salir, es el Espíritu Santo que te hace salir de tu confort, de tu zona, para hacer un evangelio vivo para los demás, pero en la medida de que te alimentas de Él. O sea, en pocas palabras, a mayor Eucaristía, a mayor Jesús Eucaristía, tu corazón se hincha más y no puedes callar lo que aquí adentro se está quemando, lo que aquí adentro está ardiendo. Y a pesar de las circunstancias, y eso lo podemos, miren, aquí les puedo dar toda una noche, pero yo sé que ya se cansaron y yo también, y ya se me va a acabar el tiempo. Podemos hablar de miles. San Isidro Labrador, padre, ¿qué hacía San Isidro Labrador? Ya tenía miedo meterse a la capilla. ¿Por qué? Porque entraba en éxtasis y tenía que ir a arar su... ¿Y qué fue lo que hizo papá Dios cuando vio que había una pureza de intención en San Isidro Labrador? Hacía que bajaran los ángeles y araran el campo por él. Ya están entendiendo. O sea, les puedo poner, pero yo sé que son inteligentes y ustedes ya me entendieron. O sea que no necesitan más explicación. No, ya entendieron. Fíjense, esto de San Isidro Labrador a mí me encanta. Fíjate, esto me encanta de San Isidro Labrador. San Isidro, ya como San Juan Diego, como que le sacaba la vuelta a mamita María, y San Isidro decía: no, pero ya no, no, es que si me meto a la capilla, porque la capilla donde estaba expuesto estaba pasando por donde iba su campo a arar, y él decía: voy a entrar 5 minutos, y esos 5 minutos se pasaban horas, y como el cura de Ars, yo lo miro, él me mira. O sea, no hay que complicarnos. Y si en esas miradas hay un coloquio de amor, hay una restauración, una sanación. Mi pregunta es muy sencilla, Margarita. Ah, no, Eusebia. Mi pregunta es muy sencilla, Eusebia. Si el solo hecho de contemplarlo inflama tu corazón, dice San Juan de la Cruz, si el solo hecho de contemplar la cruz inflama mi corazón, ¿qué sucedería si recibo al que resucita de la cruz?
La Eucaristía. Yo siempre he cuestionado, repito, yo nací en la renovación carismática, amo a la renovación carismática, pero yo siempre he cuestionado, yo soy una persona que cuestiona si cuando tú invocas al Espíritu Santo, como lo vamos a hacer ahorita al final, sientes fuego, tu corazón vibra, sientes que te queman, sientes ¿qué pasaría si te volvieras un sagrario eucarístico vivo? Y aquí les va algo más rudo, como más crudo, como más como poniéndole tajín, chilito, tajín, limoncito, ¿verdad? Se me antojó un mango con chile y limón. La mexicana, mi paisana, sabe lo que es el tajín, chilito especial. Pero imagínense esta pregunta, cuestionen: ¿será que no creemos que Jesús realmente está en la Eucaristía? Piense, porque de lengua me como un taco, dijo mi paisano. ¿Por qué no abarrotamos nuestras parroquias? ¿Por qué no abarrotamos aquí la mansión cuando hay Eucaristía diaria? Eso cuestiona. Eso cuestiona. Eso cuestiona. ¿Por qué no abarrotamos? Yo tuve el sábado una vigilia en una de las parroquias y en el momento de la adoración al Santísimo una persona se paró de una silla de ruedas, el ciego gritó veo, el sordo, perfecto, les digo al final. Pero imagínense si eso pasa con su sola presencia, ¿qué pasaría si tú lo recibes todos los días? O sea, la pregunta es una pregunta muy sencilla, Padre. ¿Será que no le creemos? Si la misión no culmina en la Eucaristía, por eso ahorita oren, pero no voy a decir que sí. Hay como 6, 7 obispos que me dicen ordénate sacerdote, o ya de perdida diácono, me dicen los gringos, porque allá está muy de moda los diáconos. Pero acá algunos obispos me dicen ordénate sacerdote. Pero yo les digo nanay, yo me siento pleno, viudo, soltero y laico. Amén. Y no porque ande buscando, para que no vayan a hacer fila y quieran meter solicitud, no available, dijo el gabacho. No está nanay. Feliz. Y mi obispo a lo largo de estos meses, años ya, pues ya fueron 2 años casi de la muerte del fallecimiento de me dice: es que tú vives como cura, Omar, ya nomás te falta que te ordene y te dé una parroquia. Le digo: no, monseñor, yo soy pleno. Y no porque me quiera volver a casar, me siento pleno en lo que hago, mi trabajo con los sacerdotes, mi trabajo con los laicos, me siento pleno, me siento feliz. Me siento pleno. Y me siento pleno porque me acerco a la mesa, porque me acerco a Él que me alimenta. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo. Y con esto voy a terminar, porque para orar, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para que no sea lo que acabo de predicar, que los convenza de 3 cosas importantes. Primero, la misión. Segundo, la Eucaristía. Y tercero, el que nos va a enamorar de la Eucaristía, que es el Espíritu Santo. Pero vamos a leer un numeral del Catecismo Católico que a mí me encanta cuando voy a hablar de la importancia del Espíritu Santo en relación a la Eucaristía. Y miren lo que dice en el numeral 737. Me encanta este numeral. Y miren cómo empieza. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene con su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra,
abre su mente para entender su muerte y resurrección. Ojo con lo que sigue. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para alimentarlos, conducirlos a la comunión con Dios y capacitarlos para que den muchos frutos. Amén. Démosle un aplauso a nuestra Madre Iglesia Católica. Aquí está la conclusión de todo lo que hemos hablado. ¿Quién es el que te convence? ¿Quién es el que te impulsa? ¿Quién es el que te lleva a creer en la Eucaristía para que al final podamos dar muchos frutos, pero frutos que se sostengan con la mesa, con el pan, el misterio que se celebra aquí? El sentido teológico de la Eucaristía es muerte y resurrección del Señor. El sentido teológico es el milagro más grande de amor que Papá Dios nos ha querido dar. Y si nosotros no estamos dando esos frutos en abundancia, no lo digo yo, la bronca no es conmigo, numeral 737. La iglesia te lo dice y me lo dice. Si no estamos dando frutos es porque no nos estamos alimentando de la Eucaristía. No lo digo yo, borren ese numeral y cambiamos de tema. Está muy bien instituido y está muy claro. Es el Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, el que nos va a enamorar de Jesús, nuestro amor eucarístico. Es un anuncio que nos tiene que quemar. Oye, yo hubiera desertado. Yo le decía a la hermana, le decía a Margaret, que hace 3 días me llegó un correo y decía: su vuelo se ha programado de Panamá a Bolivia, tiene un retraso de 7 horas. Sí, o sea, yo salí el día de ayer de mi casa a su casa a las 3 de la tarde. Llegué al aeropuerto a las 3:20. Llegué, me dieron los 2 boletos, el vuelo de Guayaquil a Panamá y de Panamá a Bolivia, con una conexión de 45 minutos. Todavía llego a Panamá, salgo corriendo, digo, se me va a ir el vuelo. Yo estaba en la terminal, los que han ido al aeropuerto de Panamá saben, terminal 2, que es la nueva, hasta la 1. Llego y veo en la puerta, en el gate 140, que era un vuelo para Brasil. Y voy y pregunto, le digo, ¿qué pasó con mi vuelo para Santa Cruz? Pero ya había una fila de pura gente que le habían hecho lo mismo. Y el vuelo se programó hasta las 3:30 de la mañana. Yo podía haber dicho, desierto, yo me devuelvo a Guayaquil. ¿Yo por qué voy a andar sufriendo? ¿Por qué me voy a quedar 7 horas? Pero es la misión. Es la misión que nace desde el corazón eucarístico de Jesús y que te pone en camino a darlo todo. Es la misión que te pone en ese camino eucarístico, donde no importa el sacrificio o el precio que tengas que pagar por un alma. En la parroquia hay un lema que me encanta de mi párroco que dice: todo por un alma, porque un alma cuenta para Cristo. Un alma. Cuando tu corazón arde, un alma cuenta para Cristo. Pero ese deseo de un alma nace de tu relación eucarística con Jesús, de esa relación de amor, de esa relación de entrega. Repito, podemos examinar la vida de los santos. ¿Dónde nació esa relación? Jesús, Eucaristía. ¿Dónde se inflamó esa relación? Jesús, Eucaristía. ¿Dónde se llevó a cabo la misión? Jesús, Eucaristía. Todo culmina en Jesús, Eucaristía. Y si no estamos por ese camino, tenemos que cuestionarnos. Tenemos que cuestionarnos por qué no estamos avanzando en ese camino. ¿Por qué nos hemos detenido? El camino de la misión es salir de nosotros mismos y es hacer lo que nos toca hacer a cada uno. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos da la gracia, nos capacita para dejarnos transformar y ser sagrarios vivientes. Ser sagrarios. Y hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo. Hay una proclamación, pónganse de pie,
una proclamación en el Evangelio de San Mateo, la gran proclamación. San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Jesús se acerca a los discípulos y les dijo: Dios, mi papá, me ha dado todo poder sobre el cielo y la tierra. Vayan y anuncien la buena nueva y hagan a todos mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crean que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando de una presencia real eucarística. ¿Y saben quién lo dice eso? La teología tomista. Yo recuerdo que estaba en Roma en los 50 años de la renovación carismática. Tuve la gracia de estar allá celebrando con el Papa Francisco, con el padre, todavía no era cardenal, el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Y él hablaba de eso. Y decía él que la Eucaristía es un misterio que nunca lo vamos a entender, pero hay alguien que sí nos puede enamorar de ese misterio, y es el Espíritu Santo. Por eso hoy le vamos a pedir, apláudale al Espíritu Santo. Hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enamore de Jesús Eucaristía. Hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de tener hambre de Jesús Eucaristía. Fíjense que yo a mis pacientes los voy llevando. Le digo: a ver, ¿cuántas veces? Porque ese es el fin, llevar a los hermanos a la Eucaristía. Y yo le pregunto y le digo: ¿cuántas veces comulgas? No, nomás los domingos. Ahí hay que dar una catequesis, explicarle. Le digo: ok, añade 2 veces más. Empieza a comulgar aparte del domingo 2 veces más. Pero aparte de hacerlo, porque te lo pido como psicólogo, como predicador, quiero que te convenzas por los frutos que va a empezar a ver en tu vida. Y empiezan a ver frutos. Ya en la otra me dicen: hermano, ya no estoy tomando las pastillitas para dormir. Hermano, ya mi temperamento, mi carácter no me domina. Hermano, esa persona que me caía como patada en el hígado de la comunidad, la hermanita, el hermanito, ya como que lo estoy pasando un poquito más. Hermano, porque de tanto recibir a Cristo empiezas a adquirir sus sentimientos. Algo se te tiene que pegar de Él, de tanto recibirlo. Y Él te empieza a transformar. Hay gente que, repito, entra así entran. Hermano Omar, ayúdeme. Ya fui con todos los psicólogos de Guayaquil, de Quito. Ayúdeme, hermano. Ok, siéntese, vamos a orar. Ya después de la invocación al Espíritu, ¿cuántos años sin confesarte? 20, 15, 18. Y yo me hago un ladito porque digo: no me vaya a salpicar. Y siempre ahí, porque mi oficina está ahí en la radio católica, invito a un sacerdote cada semana que me ayude, porque sé que el 90% viene sin confesarse. Y le digo: ok, primero a confesarse. Y después de que se confiesan y el Padre en persona Christi les da la absolución, la gente entra así y me dice: gracias, hermano Omar, que Dios lo bendiga. Porque no necesitaban un psicólogo, un psiquiatra. Lo que necesitaban era vaciar el corazón de tanta porquería que llevaban por dentro. Hace 25 años, y el padre lo puede decir, no, yo como psicólogo, hace 25 años los católicos se confesaban, por eso no teníamos tanto loco. Yo les digo en Gringolandia: vaya a una clínica de psicología o psiquiatría, pero hágalo, le digo, si lo duda, póngase afuera. Ya cada persona que entra a ver al psicólogo, al psiquiatra, pregúntele qué religión profesa o por lo menos cree. Y el 98% católicos que han cambiado el sacramento de la confesión por una terapia o por una pastilla. Porque el pecado enferma, hermano. ¿Saben qué decía
El Padre Pío un día estaba haciendo un exorcismo a una joven mujer, y en el momento que estaba haciendo el exorcismo, el demonio se manifestó y le pregunta: ¿cuál es el sacramento que más odias? Y el Padre Pío, pensando que le iba a decir que la Eucaristía, le dice: el sacramento que más odio es el sacramento de la confesión. Y el Padre Pío le pregunta y le dice: ¿por qué? Porque en el momento en que el sacerdote en persona Christi da la absolución, todo lo que habíamos hecho se viene abajo. Todo. En el momento en que el sacerdote en persona Christi te da la absolución, hermano, por eso les decía, ¿qué es el sacramento de la confesión? Un pequeño exorcismo. Es una liberación de tu pecado, vuelves a nacer. Sí hay consecuencias que hay que purgar, que hay que purificar, obvio, pero hay una liberación. Si ustedes se confesaran, si ustedes comulgaran, tuviéramos menos enfermos en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, porque seríamos plenos. Se los digo de corazón, se los digo de corazón. Comulguen, reciban a Cristo, pero recíbalo con un corazón dispuesto a dejarse transformar. Reciban a Cristo con un corazón dispuesto a dejarse sanar. Reciban a Cristo con un corazón dispuesto a dejarse saciar. Reciban a Cristo con un corazón dispuesto a dejarse transformar. Transformar. Hermano Omar, cuando recibo a Cristo voy a sentir cosas extrañas. No sé, es algo personal. Yo he tenido desiertos donde he durado 2 años comulgando sin sentir, al igual que el Padre celebrando, nada. Pero yo no comulgo porque siento, yo comulgo porque creo en su presencia real. Amén. El sacerdote no celebra porque siente, porque a veces los vemos ahí y lo único que traen son broncas, cansancio, cargas. Pero ¿sabe por qué celebra? Porque él sabe que es un misterio de amor. Por eso lo celebra. Nosotros nos acercamos no porque sintamos cosas. Sí, va a haber momentos que el Señor, si yo les contara las experiencias que he tenido, no les cuento porque van a decir que estoy loquito. Por eso esas, no, yo no cuento esas. Uy, no, por eso todavía me quieren. Son cosas privadas, pero sí hay experiencias fuertes y místicas, pero no todo el tiempo. A veces hay desiertos, pero esos desiertos son para convencerte de que lo haces no por los dulces de Jesús, sino por el Jesús de los dulces. ¿Qué decía Santa Teresa? No me mueve el cielo ni el infierno para ofenderte, dejar de amarte. Me mueves tú. Aún si no hubiera cielo ni infierno, si hubiera recompensa, castigo, yo te seguiría amando. No importa, Señor. No importa, Señor. Yo te seguiría amando porque tú me has conquistado a través de la Eucaristía, porque tú me has seducido y me dejé seducir, como dice el Cantar de los Cantares. Fuiste más fuerte que yo. Fuiste más fuerte que yo. Hace 36 años, solamente les adelanto tantito, y no es el burro el que importa, sino el que va arriba del burro, que es Jesús. Pero yo intenté asesinar a mi madre 3 veces. El Señor a los 15 años, a través de esta bendita renovación, me sacó de la adicción a la cocaína. Tuve una sobredosis de heroína a los 14 años. Crecí en una anticultura, en una frontera donde fumar marihuana era lo más normal. Empecé a drogarme a los 10 años. Perdí a mi padre cuando tenía 3 meses en el vientre de mamá. Mamá me quiso abortar y ahí sucedió el primer milagro en mi vida, cuando mi madre ve el Sagrado Corazón de Jesús y sale corriendo de esa clínica porque decide no abortarme, pero ya me había dañado. Crezco, recuerdo 7 años y medio, 8, no soportaba a mi madre, y ahí empieza un calvario. Empieza un hundirme, un tratar de satisfacer mi corazón con lo que nunca iba a llenar, con lo que nunca, con placeres,
con ropa, con moda, con dinero. Mi abuelo, el primer gobernador de Sonora, el segundo estado más grande de México. El primero es Durango, fue el general Maytorena. Mi bisabuelo, toda mi familia, mi madre fue diputada federal por Sonora, gente muy poderosa, gente metida en la masonería. Mi bisabuelo, el primer masón de México. Eso era lo que yo traía en mi corazón. Un corazón herido, frustrado, amargado. Un corazón lleno de odio, de resentimiento. Pero a los 15 años me abrió su corazón. A los 15 años me hizo recostarme en él. A los 15 años vino a sanar lo que nada, y vino a satisfacer lo que nada ni nadie lo podía hacer: su amor. Y fue en la Eucaristía. Fue ese misterio de amor que me conquistó. Hoy a mis 51 años les puedo decir: Jesús no falla. Lo que falla es el evangelio que a veces hacemos a nuestra medida. Lo que falla es la Biblia que hacemos a nuestra medida. Lo que falla es la iglesia que hacemos a nuestra medida. Lo que falla es no donarnos 100% a Él. Él es un amor que no falla. Él es un amor que sacia. Él es un amor que libera. Él es un amor que transforma. Yo recuerdo mi primera misión. Fue a Salta, Argentina, cuando yo tenía 21 años, fuera de México. Estuve un año predicando en Córdoba, en Buenos Aires, pero ahí en Salta era la base, con unos sacerdotes. Y yo recuerdo que estaba predicando a jóvenes que estaban metidos en las pandillas, drogadictos, prostitutas. Una vez al año voy a predicar a Tijuana, mi paisana sabe, a la Coahuila, donde hay más de 500 prostitutas, niñas de 12, 13 años, con las religiosas de San Juan María Vianney, las religiosas eudistas que se dedican a regenerar a esas tipos de mujeres que se prostituyen. Y cuando uno va y escucha su historia, violaciones, golpes, heridas, que no justifica su vida de pecado, pero tratan de saciarlo. Y cuando uno va y les habla de Jesús, el amor eucarístico, aquellas prostitutas lloran. A mí me impacta, me renueva el Señor cada año. Ahorita en febrero ya me llamaron para ir una semana a predicar. Y cuando uno las ve y les habla de Jesús, Eucaristía, y les habla del amor de los amores, y entra el sacerdote con la custodia y pasa por la vereda, por la calle de cada uno de esos prostíbulos, ellas se hincan, lloran, porque creen en su presencia, en medio de su prostitución, en medio de su bajeza, en medio de su miseria, pero se doblan y le dicen: aquí estoy, Señor, aquí estoy con mi porquería, pero sé que tu amor es tan grande que no me rechaza. Y es ver cómo se levantan, porque se ponen sacerdotes en las esquinas a lo largo de toda esa parte que se llama la Coahuila, a confesar con su estola. Y se va acercando una, porque dice: yo me quiero reconciliar con Jesús. Y después llegan en un callejón a la Eucaristía que se instala, y muchas se confiesan después de 15, 20 años, y muchas han cambiado. Y tengo el testimonio especialmente de 2 que acaban de hacer sus votos perpetuos. Abre. ¿Tú sabes lo que es eso? Una prostituta conquistada por Cristo, aquella que todas la señalaban, que todos la juzgaban. Él no la juzgó. Él amó, y la amó desde la Eucaristía. Porque es ahí donde nuestros corazones se quebrantan. Es ahí donde nuestros corazones quedan al descubierto. Es ahí donde nos unimos a Él. Es ahí donde nos fundimos en Él. Es ahí donde nos entiende. Y te amo, como le dijo aquella mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y todavía tarda, dice Juan. Fíjate lo que dice San Agustín: la miseria y la misericordia se unieron. Qué cuadro tan bello. Lo dice en esa cartita que nos regaló el Papa Francisco cuando celebramos el año de la misericordia. La miseria y la misericordia se unen.
Se repite la historia cuando tú comulgas a Cristo, cuando yo lo comulgo. La miseria y la misericordia se unen. ¿Para qué? Para ser misioneros del amor, encendidos a través del Espíritu Santo. La miseria y la misericordia se unen. No lo podía describir de mejor manera San Agustín. Es el amor frente a la miseria, es el amor frente al pecado, pero un amor que no te condena, sino que quiere tu salvación. Un amor que te dice: te amo, te amo, te amo. Pero entendamos, cuando me toca compartir en los congresos sobre la misericordia, me preguntan: ¿cómo defines todo ese ladrillote que el Señor le dio a Sor Faustina? Todo eso que el Señor le dictó a Sor Faustina. Yo le digo inciso A, inciso B. Jesús le dice a Sor Faustina: dile a mi pueblo, palabras de Jesús que están ahí, dile a mi pueblo que jamás su pecado será más grande que mi misericordia. Amén. Inciso B, inciso B. Pero también le dice Jesús a Sor Faustina: pero dile a mi pueblo que yo no puedo imponer mi misericordia. Inciso A, nos encanta, pero el B no mucho, porque el B es la respuesta de nosotros a esa misericordia. Lo hemos dejado solo cuando Él nos ha estado esperando con los brazos abiertos. Te has estado muriendo de hambre cuando la mesa está servida. Ahí está. A lo largo de estos 12 años, con la gracia de un equipo de sacerdotes, psicólogos y psiquiatras, hemos logrado rehabilitar más de 600 sacerdotes de todos colores y sabores. Y recuerdo cuando recibí al primer sacerdote en Casa Betania, yo tenía el folder amarillo donde estaba su hoja de vida de lo que había que ayudarle. Y cuando abro la puerta le digo: bienvenido a Casa Betania, Padre, tu casa. Se me queda viendo y me barre y me dice: ¿tú eres el que me va a ayudar? Y simplemente me dejó en la puerta y se metió. Y yo me metí al Santísimo, le dije: Señor, ¿aquí arreglamos esta bronca o yo me devuelvo allá a Gringolandia? Y ahí me quedé a sus pies hasta que habló. Ahí en el sagrario, hincado, llorando, pateando, pero tenía que recibir una respuesta de Él, porque yo humanamente no podía. Y el Señor respondió. Hay que saber dónde llorar, hay que saber dónde gritar, hay que saber dónde pedir. A sus pies. Y llegó el sacerdote, el segundo. Llegó el segundo y tenía el sobre amarillo, tenía la hoja de sus broncas. Le abro y le digo: bienvenido, Padre, a Casa Betania. Y le digo: Padre, pero antes de que hables y me vayas a decir algo, por favor confiésame. Y peló los ojos y me dice: a pesar de lo que está ahí. Y le digo: sí, Padre, porque a pesar de lo que está aquí, tú sigues siendo sacerdote. Y empezó a llorar. Y es la manera, el lema con el que recibo a cada uno de esos sacerdotes: que por encima de su pecado, de su debilidad, de tu debilidad, de mi debilidad, hay alguien que nos sigue gritando: te amo. Y me voy a seguir sacrificando, me voy a seguir donando hasta que te compensa mi amor y vengas a mí. Y desde ahí te diré: te amo, 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 te amo y te amo. Te amo, te amo. Y te seguiré amando porque te amo, te amo. No me mueven tus acciones para amarte, te dice el Señor. Me mueve mi corazón de misericordia.
porque soy misericordia. Apláudele a la misericordia. Pongámonos de pie y vamos a alzar nuestros brazos y vamos a orar a través del canto y vamos a pedir que venga una unción especial, un avivamiento de su presencia que nos enamore de Jesús. Oh, Saramayara.